con un arqueamiento y se debe a una cuerda peniana, que es una escasez de piel en la parte ventral que provoca el arqueamiento. Y bueno, esto es similar a la enfermedad de Peyronie, como lo vemos en la imagen. Es una placa fibrosa en los cuerpos cavernosos que tira como si fuera una cuerda y causa la curvatura. Y bueno, el meato hipospádico también puede ser estenósico, es decir, que sea estrecho. La balanitis es una inflamación del glande del pene, que después vamos a ver la balanopostitis, que es como la mezcla entre estas dos palabras, ¿no? Las causas comunes de la balanitis son infecciones por hongos, bacterias o dermatitis por contacto, o también puede ser algún trauma local. Y bueno, hay un tipo que es la balanitis erótica obliterante, que es esclerosis por líquen, que el líquen es un hongo. Entonces, es una enfermedad crónica de la piel y las membranas mucosas, por lo que en general compromete a esta piel genital y perianal. Y en la inspección se va a ver como manchas blancas de apariencia atrófica en el glande o en el prepucio. Y también puede coexistir con el cáncer de pene. ¿No tienes una diapositiva ilustrativa? ¿Se refiere a una imagen? Ajá. ¿No es esta? No, esta es la balanitis infecciosa. Pero una balanitis gerótica obliterante es una lesión que se da en la parte más distal de la región del glande y que va obliterando, como su nombre lo indica, va cerrando la región de esa zona, la va haciendo más poco elástica y entonces va cerrando esa zona. Y como usted menciona, eso básicamente es por por un hongo que va obliterando, va cerrando el conducto, este, también del prepucio. Entonces va atrapando, va quedando como una fimosis. Entonces, eso se Perdón, refiere. va siendo ese más engrosado de ese tejido como si fuera una callosidad, ¿sí? Entonces, Preguntabas. entonces, eso se refiere con que es esclerótica, ¿no? Claro, Así es, así así es. es. Ah, ok, gracias. Adelante. Bueno, ahora la balanopostitis se mezclan como dos conceptos que aquí les puse. El anterior, que es la balanitis, que es la inflamación del glande, y postitis, inflamación del prepucio. Entonces, la balanopostitis es inflamación del glande y del prepucio. Y bueno, en la inspección, pues se observa porque al intentar retraer el prepucio, pues hay una secreción purulenta. Y pues esta se produce generalmente por falta de higiene o por alguna colonización de algún hongo, como puede ser la cándida, o también bacterias como el estrafilococo o estreptococo. Y también que sea de mal olor se debe a que sea por un hongo y esto también va a dar comezón. Y también puede ser por una bacteria y si fuera un virus pues ya es sin olor. También se pueden ver como úlceras. Ustedes, ustedes deben de describir las características de esa secreción: blanca, transparente, verdosa, amarillenta, fétida, maloliente. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Por eso la importancia de la balanitis y la balanopostitis, ¿verdad? ¿Cómo asociamos la inflamación del prepucio y la inflamación del glande?
y vemos características, hasta pequeñas, salientes como si fueran glándulas sebáceas, en comparación con si fuera a un lado el chancro que tenemos ahí como si fuera un barro. ¿Eh? Una compañera menciona que si también está relacionado con la diabetes. Sí, la Correcto. diabetes mal controlada nos genera una glucosuria. La glucosuria genera, conjuntamente con la temperatura local, genera un medio excelente para crecimiento bacteriano o micótico. Este crecimiento bacteriano o micótico va haciendo que vaya cerrándose la región del meato uretral. Y entonces esa imagen que tienen ustedes a la derecha, entonces habla de que existe un paciente con disminución de ese lumen, producto del proceso inflamatorio crónico micótico, casi la gran mayoría de las veces. Y entonces, en pacientes que llegan a tener este tipo de problemas, pues finalmente se tiene que hacer una circuncisión, porque si no, va a continuar con este tipo de situaciones. Entonces ya llegamos a una parafimosis, y entonces hay que hacerle una circuncisión para aliviar esa afectación donde ha ido perdiendo la, la elasticidad del prepucio, que ahora ya no se puede jalar, y entonces eso atrapa el glande. Entonces sí, en pacientes, eso se ve muy frecuentemente en pacientes mal controlados, por arriba de hemoglobinas glucosiladas del 9%. Adelante. Sí, gracias, doctores. Bueno, ahora continuamos con la fractura del pene, que en realidad no es una fractura. Y bueno, esta ocurre porque se rompe la... A ver, perdón por la interrupción. Quizás seamos muy retroactivos. ¿Cómo que la fractura que puede ser que no sea fractura? Ya No, está. ¿Eh? la fractura del pene es como su nombre coloquial, pero en realidad no es una fractura. Pero ya estamos palpando. ¿Qué le inspecciono? Su forma, aumento de volumen, ¿sí? Hay una deformidad, hay un cambio de coloración, se observa edematoso, sugestivo a fractura o a lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo interrogué. Pero vean ustedes cómo lo que les estamos platicando no es mentira, sino es lo que yo voy a estar viendo con el paciente en el momento. Y vean en la diapositiva inferior, creo que le hicieron un pequeño corte, ¿no? A ver, Alondra, termina tu Tu idea. A ver, presentación. que finalmente dices, es una fractura que no es fractura. A ver, pero ¿cuál era tu postura? Ah, es que pues, es que así viene el título, pero pues aclaro que no es una fractura porque pues no hay ningún hueso que se rompa. Esto ocurre porque se rompe la túnica albuginea de uno o ambos cuerpos cavernosos del pene y esto es por algún traumatismo directo al pene cuando éste está erecto. Sí, sí, o sea, ¿Sí? tu idea sí es adecuada. Una fractura que no es fractura porque no hay hueso, sí, tiene razón. Es una lesión de las capas albugíneas de los cuerpos cavernosos, sí. Entonces, bueno, ya aclarada la situación, adelante. Sí, gracias. En la inspección, pues lo que se va a ver es un edema agudo, pero se va a ver flácido y doloroso a la palpación. Pero bueno, en la inspección, pues nada más es un edema agudo y flácido. ¿No? Y su cambio de coloración, importante. Sí, también. La equimosis del hematoma que existe ahí en esa área. Bien, adelante. Y bueno, ahora vamos a pasar con la fimosis y parafimosis. Primero con la fimosis, que es un trastorno en el que cuando el prepucio es retraído no se puede retraer sobre el glande.
Y esto es generalmente por alguna infección por mala higiene y en casi la mayoría de los casos ocurre en hombres que no tienen pues obviamente la circuncisión. Y pues bajo el prepucio se pueden desarrollar cálculos o carcinoma epidermoide. Y también esta se puede presentar a cualquier edad. Y lo que se ve en la inspección es un edema o eritema también, un color rojizo del prepucio, además de una secreción purulenta. Y bueno, en la parafimosis es como relacionado a la fimosis, pero en este caso, una vez que se retrae el prepucio sobre el glande, no se va a poder regresar a su posición normal, lo que después va a ocasionar una inflamación debajo del prepucio. Esto va a ocasionar una fimosis y después, como ya no se puede regresar el prepucio a su posición normal, pues se va a formar como un anillo de piel, como se ve aquí en la imagen. Y esto pues va a ocasionar una congestión venosa, después un edema o una hipertrofia del glande y pues en casos ya muy extremos pues exista una oclusión arterial y una necrosis del glande. Sí, esos se recuerdan que en las cuestiones de orden de radiación, por ejemplo, los pacientes que van a recibir yodo radioactivo porque tengan un problema de orden tiroideo, entonces esos pacientes, este, ahorita Mendoza, este, esos pacientes requieren de tener una abstinencia sexual por lo menos de 15 días mientras la radiación se va. Hay casos donde los pacientes pues no hacen caso omiso a esas indicaciones y entonces tienen relaciones sexuales durante ese periodo donde hay mayor radioactividad. Y entonces los pacientes llegan a tener una, una disminución en la apertura del prepucio y atrapa el glande porque se va cerrando por la misma radiación. Entonces, es otra de las causas de las parafimosis. ¿Sí? El prepucio atrapa el glande. A ver, Jocabet, a ver, ilústranos con esa clasificación de Callaba. Pues había leído que va del 1 al 4 y el 1 era una leve retracción sin que se pueda ver el glande, o sea, estaba pues cubierto por completo. La 2 era exposición del meato uretral con una retracción ligeramente mayor del prepucio, o sea, sí se iba a ver, pero no tanto. El 3 era intermedio, que se veía el glande hasta la parte media. El cuarto ya era la exposición del glande hasta la corona. Y el 5 ya era la exposición completa del glande. Y se ocupaba más en niños para conocer el grado de retracción del prepucio antes de hacer algo. O sea que el grado 5 es el bueno y el Ujú. grado 1 es cuando está atrapado el glande. Sí, Eso. ¿Clasificación de quién? callaba. Callaba. Ok. Entonces, pásaselos a tus compañeros, por favor. Adelante. Bueno, ahora con el prepucio redundante. El prepucio redundante es cuando existe una cantidad excesiva de prepucio que va a cubrir al pene completamente cuando éste no está erecto. Y bueno, pues esto puede ocasionar problemas de salud porque pues no va a haber una higiene adecuada y demás. A la inspección es evidente, hay un exceso de prepucio. A diferencia de la fimosis o parafimosis, este prepucio se retrae totalmente. Sí, gracias, doctor.
Bueno, ahora en cuanto a la transiluminación, como había mencionado antes de los tumores que pueden estar acompañados por hidrocele, pues un método que se puede utilizar para detectar si hay un tumor adentro de ese hidrocele, pues es la transiluminación, que consiste en utilizar una fuente de luz intensa como herramienta no invasiva para el diagnóstico clínico y auxiliar en diversos procedimientos. El aire, el líquido y masas no sólidas, pues se van a ver de un color brillante, se van a traslucidar o pues van a ser atravesadas por la luz, ¿no? Y cuando hay algún color opaco, pues quiere decir que ya hay ahí una masa sólida. Y bueno, para esta se va a requerir pues una fuente de luz intensa o que también se llama transiluminador o diafanoscopio y también un cuarto oscuro o pues lo más que se pueda, ¿no? Para poder observarlo adecuadamente. Y pues aquí está en la imagen un testículo con hidrocele que a la transiluminación se ilumina el escroto como de color rojo. Pero ahí tendríamos con el aumento de volumen, ¿no? Mire. ¿Cómo, perdón? Ah, ahí tenemos un aumento de volumen, ¿no? Sí, también en la hidrocele sí. Pero Ajá. aquí lo mencionaba porque puede que haya algún tumor adentro que no lo estemos visualizando por el hidrocele. Entonces con la transiluminación ya se puede ver mejor. Ok, correcto. Ahora vamos con el hidrocele, que es una acumulación de líquido en la cavidad vaginal del testículo o del cordón espermático. Y se distinguen dos tipos, que es el hidrocele del testículo o hidrocele del cordón, que pues esta última, la hidrocele de cordón, se debe por una infección del epidídimo o algún traumatismo. Y bueno, el hidrocele es muy frecuente en los hombres y a la inspección se ve como un tumor liso y no doloroso, que como lo mencionamos antes, se permite la transiluminación, es decir, que el resultado a la transiluminación es positivo. Y bueno, en las formas congénitas de la hidrocele suelen desaparecer espontáneamente conforme el niño crece y aquellos que son estables o que van aumentando su tamaño, pues, y causan dolor, pues ya deben ser estudiados más a fondo, ¿no? Para ver su etiología. Oiga, ¿y por qué dice que el varicocele es más frecuente en el hombre? ¿El varicocele o la hidrocele? Este, ¿Cuál fue lo que dijo usted? ¿El hidrocele? Hidrocele. El Sí, la hidrocele. hidrocele. ¿Por qué dice que es más frecuente en el hombre? Bueno, más ¿También bien es también como, en la mujer se puede presentar? Sí, sí se puede presentar. Es más frecuente en el hombre, pero sí se puede presentar. Entonces, viene, ¿quién eres? ¿Fátima? no, Alondra. Alondra. A ver, Alondra. Tú decías, y se puede ahondar o se puede investigar más las causas del hidrocele. Un hidrocele puede ser eh, este, mm, traumático, Ujú. puede ser posterior a un proceso inflamatorio, pero básicamente a nivel congénito, ¿cuál es la causa por la cual se produce un hidrocele? Pues por una acumulación de líquido. ¿De dónde viene ese líquido? Um, Por- Porque también se refiere que en el paciente con diabetes, ¿sí? Puede haber aumento de volumen en los genitales por declive, tanto en el hombre como en la mujer, y es como les dice el doctor Víctor, ¿no? Específicamente de dónde viene, de arriba hacia abajo, si es los puntos de declive.
Ok. A ver, Anita, ilústranos. Es líquido peritoneal. Líquido peritoneal. ¿Y por dónde se va ese líquido peritoneal? Bueno, se acumula entre la capa vaginal, parietal y visceral, y pues es porque no hay una correcta fusión Sí, ¿de qué? entre la cavidad peritoneal con pues con esa capa, bueno, con esa cavidad. Evidentemente, cuando tenemos esa comunicación, porque no se obliteró adecuadamente en el periodo de crecimiento del embrión, ¿verdad? Entonces tenemos esa comunicación y ese líquido proviene de la cavidad peritoneal, ¿verdad? Porque no se cerró, no se obliteró, no se clausuró ese conducto. ¿Qué conducto, Andra, Alondra? Canal inguinal. Está en el canal inguinal, pero hay un conducto. Anita, Conducto peritoneo vaginal. conducto peritoneo vaginal. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, seguimos, Alondra. Bueno, ya por último, la varicocele es un abultamiento. El varicocele. El varicocele, perdón, es un abultamiento que se produce por una dilatación varicosa, pues, de las venas del cordón espermático. Y puede ser idiopático, es decir, que de una causa desconocida, y es más frecuente en el lado izquierdo, y puede ser también por algún tumor pélvico y también por cáncer renal. Y pues causa dolor y pesadez en el escroto. Y a la inspección, pues, como aquí se ve en la imagen, se ve como grumoso, ¿no? Y en posición de decúbito, esta masa disminuye o puede hasta desaparecer. Por eso es que en la inspección siempre es conveniente, como les decía hace rato el doctor Muñoz, es conveniente que se haga en decúbito supino y de pie. Sí, gracias, doctor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora vamos a continuar con la palpación. Sí me escucho bien ahí. Sí, Ok, gracias. Ya la que sigue, por favor. Bueno, pues lo primero que vamos a ver en la palpación, bueno, lo primero que debemos de saber es que se tiene que realizar pues con cierta delicadeza y evitando pues cualquier molestia del paciente, e igual nosotros debemos ser como discretos, no podemos hacer como ciertas expresiones o así que le lleguen a incomodar. Vamos a utilizar guantes y pues lo primero que vamos a revisar va a ser el escroto. En el escroto vamos a observar que va a tener pues en su túnica va a tener un color pues más oscuro que el de la piel del paciente, un poquito más. También va a estar enrojecida en el caso de las personas que son pelirrojas. Vamos a tener una textura áspera y van a haber pequeños bultos que son los quistes sebáceos de los que ya se había mencionado antes. En cuanto a la forma, tenemos que van a ser asimétricos y el grosor de este va a ser pues variable, ya dependiendo la temperatura, la edad o el estado emocional del paciente. Después proseguimos con los testículos y en este caso vamos a valorar pues el tamaño, la forma de estos, la consistencia y pues si se presenta algún tipo de dolor. Los testículos deben de tener una consistencia firme, deben de ser descendidos, simétricos y no van a tener ninguna masa o nódulo. Entonces, bueno, en el caso de los pediátricos, se va a palpar si han descendido correctamente los testículos y si hay algo que no sea un testículo o una masa, se debe determinar si está llena de líquido.
que es lo que les había mencionado también mi compañera, me parece. Y bueno, esto lo vamos a hacer con la transiluminación, que pues sí les mencionaron que la linterna, pues si se transilumina es hidrocele, y si no hay como ahí se indica la existencia de una hernia. El instrumento de medición que vamos a ocupar para determinar el volumen de los testículos se llama orquidómetro. La que sigue, por favor. Bueno, el orquidómetro pues es una cadena que va a tener pues 12 cuentas de madera que están entrelazadas y se van a enumerar del 1 a 25 milímetros. Y pues el modo de empleo realmente es sencillo. Bueno, la forma de empleo va a ser muy sencilla, solo tenemos que comparar pues las cuentas con el testículo del paciente y pues se observa cuál es la más parecida, entonces pues va a ser pues la medida, ¿no? La que sigue, por Bueno, en las medidas normales del testículo, nada más encontré esto, que por ejemplo en la etapa prepuberal van a tener una longitud de 1.6 a 3 centímetros de largo y de ancho van a ser de 1 a 1.9 centímetros. Esto es a los 9 años más o menos. El volumen en la etapa puberal, que es a partir de los 12 años, sí, más o menos 12 años, vamos a tener una longitud de 3.1 a 4 centímetros y el ancho va a ser de 2 a 2.5 centímetros. Y ya en la etapa adulta va a ser la longitud de 4.1 a 5.5 centímetros y el ancho es de 2.5 a 3.2 centímetros. Y bueno, aquí les puse como una imagen en la cual se observa pues en comparación con las medidas del orquidómetro y según las etapas que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a realizar la palpación del testículo? Bueno, primero vamos a hacer uso de el dedo pulgar, el índice y el dedo medio. Se van a colocar pues en la parte, en ambos polos del testículo, y se van a deslizar hacia atrás y enfrente y se va a palpar cuidadosamente lo que está dentro del escroto, los testículos, ¿no? La consistencia pues deben ser tersos y elásticos, deben ser sensibles a la compresión que nosotros realicemos. Si hay una sensibilidad dolorosa, algún nódulo o una insensibilidad, pues ya indica que puede haber una patología. También si el tamaño es irregular, o sea, si hay una asimetría, mínimo de 1 centímetro o máximo de 5 centímetros. Estos se deben de palpar por separado y vamos a utilizar ambas manos. Por ejemplo, la mano izquierda se va a colocar en el polo superior e inferior del testículo y la mano derecha en la superficie anterior y posterior. Aquí también agregué lo que es la autoexploración y pues esta es recomendable que se realice después de un baño porque pues la piel está más relajada y es cálida, o sea, es más sencillo de pues determinar si está algún tipo de anomalía. Entonces lo que se va a revisar es que haya una hinchazón en la piel del escroto, que el pene esté desplazado como hacia un lado y vamos a tocar, bueno, se debe tocar el saco escrotal localizando pues correctamente dónde está el testículo. Bueno, y en caso de encontrar pues alguna masa o algún cambio, alguna anomalía en el testículo, pues se debe de acudir al médico para que sea determinado de forma correcta la presencia de una enfermedad. La que sigue. Bueno, después de haber realizado esto, vamos a continuar con el epidídimo. Pues se va a palpar igual con el pulgar y los primeros dedos, o sea, el índice medio, en la superficie posterior de cada uno y no se debe de aplicar mucha presión. Se va a sentir pues como un nódulo y no debe ser blando. Bueno, se va a palpar pues cuidadosamente la cabeza y la cola de para detectar pues si hay sensibilidad o alguna masa.
El conducto deferente, pues, es muy parecido a la palpación, pero viene como en conjunto con la palpación del cordón espermático y se va a palpar pues desde el epidídimo en dirección ascendente hacia el anillo inguinal superficial. Aquí les puse pues una imagen más o menos para que vean hasta dónde se debe palpar o hacia qué dirección. La que sigue, porfa. No, déjame esa diapositiva. Mira, esa diapositiva está muy buena porque efectivamente, como su compañera Sandra Guzmán ha estado mencionando, la forma de testículo, pero esta diapositiva en la parte superior donde les comenta cómo seguir el cordón espermático también nos orienta a otra cosa, cuando tenemos hernias inguinales. Ustedes sabrán o conocerán después que las hernias inguinales son directas e indirectas. Entonces, siguiendo ese dedo, ¿verdad? El dedo índice, todo aquello cuando nosotros hacemos una maniobra de Valsalva y toca nuestra punta del dedo, es una hernia indirecta, porque el anillo superior ya se venció y entonces por ahí pasa la cuestión del contenido intestinal. Cuando en mi parte dorsal, ventral de mi dedo toca un abultamiento de ese canal inguinal, ¿verdad? Entonces hablamos de una hernia directa, donde el plano muscular de la pared abdominal ya perdió su tonicidad y entonces empieza a haber esa protrusión. Entonces la hernia indirecta es la que a la maniobra de Valsalva toca mi dedo, la punta de mi dedo. Y la hernia directa es cuando a la maniobra de Valsalva toca la parte ventral de mi dedo, ¿sí? Entonces, pero la forma de ir siguiendo ese cordón espermático es como lo menciona la compañera. ¿Sí? Y algo muy importante, ahí en esos podemos encontrar puntos dolorosos o pequeñas nodulaciones que no son dolorosas. Dicen que se refiere que órgano que no duele, pues está preocupante. A sentir una torsión o algo muy sensible en ese lugar, podrá tener por ahí cierta sensibilidad el conducto espermático. Ahora, también vemos que si no está comprometida la circulación, así como en la diapositiva, todas las situaciones equimóticas. ¿Continuamos? Doctor, antes una duda. ¿Sí? Y Ajá. cuando en la palpación cuando se siente el engrosamiento del cordón espermático, ¿es a lo que se le llama guante de seda? No, yo desconozco esto. Yo también. Ahora sí que lo que yo puedo decir que cuando se encuentra fibroso, duro, ¿sí? Duro es porque hay un proceso de malignidad y eso, por eso es que si no es doloroso, hay que hacerse la investigación clínicamente adecuada. ¿Por qué mencionas ese dato, Sandy? No, yo lo dije, Alondra. Ah, Alondra, a ver, ¿por qué? O sea, ¿en qué contexto encontraste ese dato? Pues también era en el diagnóstico de la hernia inguinal y decía que era como un signo indirecto. Guantes de seda. Bueno, yo cuando he hecho esto, agarro casi desde la punta del escroto e introduzco el dedo y se va sintiendo en la pared adelgazamiento, hasta donde cuando le dice uno que puje, que es el signo de Valsalva, y si se siente la bolita, cuando puja es grasa intestinal, pero se siente adelgazado al final a la punta del dedo.
en comparación cuando está en el anillo que va introduciendo uno por el escroto, quizás pueda hacer eso lo que estén como de ángel, ¿de qué? ¿De seda? Se llama guante de seda. Guante de seda. Yo lo voy a investigar, déjenmelo de tarea porque pues es la primera vez que lo escucho yo también, ¿eh? No, pues le voy a preguntar a los cirujanos. Bueno, gracias. Ajá. Y aprovecho para... ¿Sí me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos. Sí. Aprovecho para dos cosas. Una, contestarle a Mario, que me puso la pregunta la vez pasada, antes de que se nos pase, que si el hábito de masturbación en la preadolescencia podría generar alguna alteración en la eyaculación precoz. Así fue, ¿verdad, Mario? Sí, Sí. sí es correcto. Ya valorado por dos psicólogos y un psiquiatra, no, el hábito de la masturbación no afecta el proceso de la eyaculación precoz. Se debe más que nada a cuestiones de orden patológico, ¿sí? Pero tu hábito masturbatorio perdón, el hábito masturbatorio de la preadolescencia no tiene alguna implicación en eyaculadores precoces en su etapa adulta. Eso por un lado. Y por otro lado, Regina, a ver, coméntanos esta pregunta que se me hace muy interesante. Sí, doctor. Bueno, es que yo leí que en cuanto a la palpación del epidídimo, se utiliza una técnica que es la técnica Apaga de... tu cámara porque te escuchas muy mal. Ah, ¿ya me escuchan mejor? ¿Ya me escucho? Sí, sí te sí, escucho. Ah, ok. Sí se escucha. Eh, Ya bueno, mucho mejor. sí. Encontré que para la palpación del epidídimo hay una técnica que se llama técnica de Chevazo o de... Sí, creo que sí se pronuncia así, Chevazo. Y bueno, lo que se hace es que se va a tomar el testículo con la mano pasiva y se va a tirar hacia abajo. Y con la otra mano, la mano dominante, va con el dedo pulgar y con el dedo Chevazu. índice, se va a como, no pellizcar, sino se va como a fijar lo que es el polo superior del testículo y bueno, Ajá. se va a palpar como tal. Y bueno, yo encontré que en esta técnica, si se logra palpar el epidídimo, es un signo de que no hay hidrocele en la túnica vaginal. Y pues por lo regular, esta técnica es indolora. Y pues si duele, pues es porque hay alguna alteración en el epidídimo. Sí, sí, porque si tú jalas el testículo, ya fijando el epidídimo, que pues